O sea, lo que construimos lo hacemos como un reflejo de lo que ya somos. Claro. Los aviones, por ejemplo, ¿no? Que tienen alas y todo, se asemejan muchísimo a lo que es un pájaro. O sea, tomamos por los sentidos lo que vemos, lo que escuchamos, lo que tocamos, decimos, ok, aquello funciona, aquello no funciona. Eso entra a nuestra inteligencia y ahí vamos formulando conceptos, pájaro, vuelo, etc. Después tenemos juicios. El pájaro tiene alas, con las alas puede volar, el pájaro puede volar, ¿no? Y luego el razonamiento, ¿cuál sería? Bueno, si un pájaro puede hacer eso, ¿por qué no se podría imitar algo parecido y entonces tener un artefacto, que sería un avión, que simule los movimientos de un pájaro y entonces vuele? Y fíjate cómo va construyendo la inteligencia del concepto al juicio, al razonamiento, que ya formula algo mucho más integral. Y que creo que también algo muy importante en esto que acabas de explicar es también la capacidad de adaptación, porque en este camino de crear y construir un avión hubo muchas pruebas y errores. Exacto. Pero el ser humano con esta inteligencia es capaz de identificar dónde está el error, de reajustar y adaptarse para emprender el vuelo nuevamente, y así vamos por la vida, reajustando y readaptándonos con nuestra inteligencia y nuestra capacidad de aprender de los errores. ¿Qué es lo que te hace ser humano? Este podcast habla de experiencias que has tenido a lo largo de tu mejor viaje, la vida. No es lo mismo caminar por inercia que caminar con la conciencia de cada paso. Descubre tu sentido y vayamos juntos en esto. Hola, hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio, el episodio número 8. Padre, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Qué gusto poder estar aquí otra vez y con un episodio que es muy interesante porque nos va a dar pauta para continuar con la unidad alma y cuerpo, y es el de la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? ¿No? Porque escuchamos, por ejemplo, hoy en día que se habla de autos inteligentes, de edificios inteligentes, de la inteligencia artificial, pero la inteligencia no surge ahí, la inteligencia surge de la persona. Sí. Pero ¿cómo podemos entenderla, no? ¿Qué es? ¿Dónde? ¿Cómo se origina? Sí, mira, como dices, creo que el término como tal de inteligencia incluso ha pasado a muchísimos campos, inteligencia emocional, inteligencia auditiva, incluso he escuchado yo, o sea, tener la capacidad de distinguir entre diferentes sonidos y tal. Howard Gardner, que después tocaremos, de las inteligencias múltiples. Entonces, ¿qué es la inteligencia si lo estamos usando como un concepto en diferentes áreas del saber? Pues mira, podríamos definirla muy brevemente como la facultad cognoscitiva, y ya con eso comenzamos. Facultad cognoscitiva porque ya hemos tocado la dimensión afectiva de la persona, ahora estamos en la parte de la inteligencia, después tocaremos la parte de la voluntad en episodios posteriores. Y vamos así comprendiendo que la persona no es nada más sentimientos, afectos, voluntad, sino que también tiene capacidad para conocer, para entender su realidad. Y eso es justamente la inteligencia. También se puede decir que la inteligencia es de naturaleza espiritual. ¿Por qué? Y aquí está lo más interesante. La inteligencia es capaz de captar, 1, lo inmaterial, 2, lo universal y 3, lo abstracto. Órale. No sé si ustedes lo habían escuchado así, pero por lo menos yo no. ¿Y cómo podemos empezar, no? Porque creo que es un tema muy amplio. Sí, se puede dar muchísimo con ese tema. Sí, demasiado. Fíjate que antes de llegar acá y empezar a grabar, estaba leyendo un artículo que justo explicaba cómo pasaba el término de la inteligencia o cómo entendíamos la inteligencia Sí. a través de la historia. Y se me hizo muy curioso y creo que vale la pena a lo mejor comentarlo brevemente, ¿no? Porque, por ejemplo, al principio del siglo XX veían a la inteligencia como algo dado o no dado. O sea, Y a esto voy con que dependía, incluso decían que dependía de la raza humana, que ciertas razas tenían un
nivel de inteligencia o que ciertas razas Ok. tenían inteligencia y que otras razas no tenían inteligencia. Entonces, que era un aspecto heredado. Sí. Y esto se me hizo algo muy interesante porque hoy no lo vemos así. Pero dije, a ver, bueno, ¿por qué antes se veía así y cómo se fue transformando, no? Fíjate que incluso me suena algo paradójico, ¿no? Que en el siglo XX se haya concebido así la inteligencia, porque pues desde los griegos, y siempre me remito a ellos con temas antropológicos, porque eran expertos realmente en la persona Ujú. humana. De hecho, de ellos viene el mismo término de persona. Ellos no consideraban la inteligencia según la raza. Ciertamente ellos desarrollaron bastante la filosofía, la antropología, gracias a la inteligencia, que era un saber, pero también por las condiciones en las que vivían. Porque Ujú. para poder filosofar y para poder desarrollar esta capacidad cognitiva, necesitas de tiempo, necesitas de ocio, necesitas que estés bien físicamente, Claro. materialmente, y entonces poder empezar a desarrollar y crear pensamiento. Ujú. Y justo esto que yo estaba comentando, pues podemos decir que todos los humanos tenemos inteligencia por estas tres cualidades que dije, ¿no? O sea, por la capacidad de tener pensamientos inmateriales, universales y abstractos. Y quizás escuchando esto no se entienda con facilidad a qué me refiero. Pero mira, si yo de repente te digo, ¿tú conoces el árbol o un árbol? Yo conozco ambos. Conoces ambos, pero ¿qué es Ambos. lo que conoces primero? Un árbol. Conoces un árbol Ujú. y es un árbol concreto que lo vas a ver con un tronco más o menos café, con hojas verdes, etcétera. Y Ujú. puede ser que sea un ficus o puede ser un pino, que sea un ciprés y puedes ver incluso hasta dos colores. Ujú. Y entonces tú dices, yo conozco este árbol que es un árbol concreto. Ahora, pasar de eso que se percibe por los sentidos a un árbol que no es concreto, o sea, el árbol, Ujú. ya necesitas de una facultad espiritual que haya abstraído, y por eso es que se menciona la palabra abstracción, de la realidad concreta y sensible, material, algo que ya es inmaterial. Sí, y creo que esta es parte como, bueno, le llaman también en la psicología el proceso de información, Ujú. ¿no? Que es esta parte en la que existe el conocimiento, que al final el conocimiento es creado, pero que se hace vivo una vez que lo experimentamos, ¿no? Sí. Entonces, ahora que dices tú el ejemplo del árbol, me hace mucho sentido porque entre los 20 y 30 había un psicólogo que se apellidaba Thorndike o Thorndike, no me acuerdo bien cómo se pronuncia, Ok. pero él justo te hablaba, dividía la inteligencia en tres. Decía de la inteligencia abstracta, Ujú. que es justo esto, bueno, va relacionado con lo que acabas de explicar. Hablaba de la inteligencia mecánica, que es literal los movimientos del cuerpo, Ok. y hablaba de un tercer nivel, y decía que era la inteligencia social, que es todo lo que tiene que ver con la relación del humano con su entorno. Claro, o sea, es un modo también de explicar ciertas realidades por Ujú. analogía con lo que es la inteligencia, Ujú. ¿verdad? Y que es un concepto que estamos explorando. Ahora, ¿por qué es importante explorar la inteligencia? Porque hoy por hoy necesitamos formarla. Claro. Oye, ¿es de verdad real que se puede formar la inteligencia? Claro que sí. Ujú. Y la situación es que entre más información nos va llegando y más ajetreo tenemos día con día y nos disipamos más, con más dificultad logramos formar la inteligencia. Sí, es bien complicado, por ejemplo, con el uso de las redes sociales, ¿no? Exacto. La cantidad de información que nos Sí, bombardea, noticias, mensajes, incluso hasta memes, o sea, de todo, demasiada información. de todo. Y Sí, luego por eso cuando llega una noticia incluso falsa, que se han dado bastantes, a veces las creemos sin filtrarlas bien. Y claro. entonces viene toda otra tendencia que dice, no, a ver, tienes que aprender a filtrar las noticias que te llegan con un pensamiento crítico. Claro, estamos apelando a un pensamiento crítico, pero eso antes tiene que tener una inteligencia formada que entiende qué es la inteligencia. Ujú. Y por eso cuando hablamos que es capaz, porque es de naturaleza espiritual, de inmaterializar las cosas, bueno, ya vamos entendiendo de qué se trata.
el árbol y un árbol son dos cosas diferentes, ¿verdad? Sí. Y luego, Totalmente. ya que conoces lo que es el árbol, ya es muchísimo más sencillo que tú digas, bueno, si se me presenta algo que tiene estas características, sin necesidad de que le des tantas vueltas, porque incluso yo te puedo hacer un dibujo de dos rayas muy sencillas de color café y una especie de nube verde arriba de esas rayas, Ujú. y me vas a decir, esto es un árbol. Porque ese concepto que se inmaterializó se ha vuelto ya universal. Y eso es parte también de la inteligencia. Claro, y ahorita con este ejemplo que comentas, entonces queda claro que este argumento que decíamos en un inicio, que la inteligencia es dada o no dada, es mentira. O sea, es decir, la inteligencia es intrínseca porque es viene de la parte espiritual del ser humano y es algo que podemos, y bueno, yo diría debemos, trabajar, desarrollar. O sea, es algo Claro. que está al alcance de todos nosotros. Entonces, cuando decimos, y bueno, ahorita hablaremos un poco más del pensamiento crítico, pero cuando decimos, tú eres más inteligente que tal persona o que yo no creo que en el estricto sentido de la palabra sea así. Es más, tú te has puesto a trabajar a desarrollarla más, pero Exacto. yo también puedo desarrollarla, ¿no? Exacto. Es como si haces más ejercicio que yo, no Tal voy a cual. decir es que eres más fuerte. Bueno, es cierto, pero yo tengo esa capacidad tanto cuanto también me ejercite. Claro. Y creo que, bueno, si quieres ahorita ya pasamos al siguiente tema, pero creo que es muy importante decirlo porque a veces, bueno, a mí incluso me pasa, ¿no? Te dejas apantallar a lo mejor por una persona que tiene un pensamiento Sí, crítico muy, muy fino sí, y hasta a veces puede pasar que te sientes menos, ¿no? Entonces decimos esto por si no estás escuchando y también para nosotros mismos esto es una capacidad humana que podemos desarrollar, ¿no? exacto. Y a todos nos concierne. O Claro. sea, cada uno de nosotros podemos formarla y hacerla crecer. Realmente la inteligencia es una facultad que nos hace humanos. Ujú. O sea, ningún animal, ninguna criatura diferente al ser humano tiene la capacidad intelectiva de entendimiento que tenemos nosotros. Y por eso cuando hablamos de esta dimensión, es muy importante entender qué es lo que nos hace únicos. Somos únicos porque logramos pensar. Somos únicos porque tenemos inteligencia, porque tenemos conceptos, porque tenemos juicios, porque tenemos razonamientos, Tenemos conciencia. tenemos conciencia. Y cuando pensamos en la inteligencia como esta facultad, a veces decimos, bueno, es que, no sé, la inteligencia artificial o la inteligencia de tal o cual, Ujú. pero viene a ser, a fin de cuentas, una réplica de lo que somos nosotros. O sea, lo que construimos lo hacemos como un reflejo de lo que ya somos. Claro. Sí, Los sí. aviones, por ejemplo, ¿no? Que tienen alas y todo, se asemejan muchísimo a lo que es un pájaro. O sea, tomamos por los sentidos Ujú. lo que vemos, lo que escuchamos, lo que tocamos, decimos, ok, aquello funciona, aquello no funciona. Eso entra a nuestra inteligencia y ahí vamos formulando conceptos, pájaro, vuelo, etcétera. Después tenemos juicios. El pájaro tiene alas, con las alas puede volar, el pájaro puede volar, ¿no? Y luego el razonamiento, ¿cuál sería? Bueno, si un pájaro puede hacer eso, ¿por qué no se podría imitar algo parecido y entonces tener un artefacto, que sería un avión, que simule los movimientos de un pájaro y entonces vuele? Y fíjate cómo va construyendo la inteligencia del concepto al juicio, al razonamiento, que ya formula algo mucho más integral. Y que creo que también algo muy importante en esto que acabas de explicar es también la capacidad de adaptación, porque en este camino de crear y construir un avión hubo muchas pruebas y errores, Exacto. pero el ser humano con esta inteligencia es capaz de identificar dónde está el error, de reajustar y adaptarse para emprender el vuelo nuevamente y así vamos por la vida, reajustando y readaptándonos con nuestra inteligencia y nuestra capacidad de aprender de los errores. Claro, y mira que ahora que comentas esto, me viene la idea de quizás aquellas personas que han perdido facultades sensibles. Ujú. A veces llegamos a pensar que no son inteligentes o que ya no tienen inteligencia. O alguien que incluso está en estado vegetativo, ¿verdad? Es que ya no tiene inteligencia. Bueno, habría que ponderar bien las cosas. Porque mira,
La inteligencia necesita de los sentidos para poder recibir toda la información y después procesarla, ¿no? Ahora, una vez que la inteligencia ha recibido y procesado todo de los sentidos, es autónoma totalmente e independiente de los sentidos. Es algo así, vuelvo a un ejemplo de un avión. ¿El avión necesita el tren de aterrizaje para volar? El avión necesita el tren Para para volar, volar. no para aterrizar, sí. Justo, para despegar y para aterrizar, sí. Entonces, es lo mismo. La inteligencia necesita de los sentidos para poder volar. Pero una vez que está en el aire, el tren de aterrizaje hasta lo guardan, porque ya sobra. Y esa facultad, incluso en aquellas personas que han perdido capacidades sensibles por alguna enfermedad, por algún, no sé, algún tipo de síndrome incluso, siguen teniendo inteligencia y no por eso son menos humanos. Estoy de acuerdo contigo. Y de la mano con esto, cuando leía este mismo estudio que ahorita les comentaba, veía que en 1917 en Estados Unidos, para seleccionar gente y reclutarla al ejército, hacían un examen, pues, psicológico, entre Sí, comillas. Y el examen se llamaba Army Alpha, que era, revisaban cuestiones alfabéticas, el conocimiento alfabético de la persona, y si no pasaba el examen, entonces le hacían un examen que se llamaba Army Delta. ok. Y este examen de Army Delta era para personas menos capaces, así decía el examen, porque no tenían este conocimiento alfabético. Pero entonces estamos hablando que el conocimiento alfabético es algo que se aprende, ¿no? Y Así ahí en es. ese entonces estaban haciendo menos humanos a personas que por su contexto o qué sé yo, no pudieron aprender eso, y entonces ellos decían, ah, ustedes son menos inteligentes porque no tuvieron las posibilidades de aprender esto. Y de la mano con lo que estás diciendo, pues no los hace menos humanos, simplemente su contexto, experiencias y Exacto, etcétera, fue distinto. exacto. Que es lo que sucede también en muchos lugares en donde la economía pues no es buena, Ujú. ¿verdad? A mí me ha tocado muchas ocasiones ir de misiones y sí es muy triste encontrarte con adolescentes incluso que no saben ni leer ni escribir. Ahora, ¿por qué? Pues porque todo el día se la pasan trabajando en el campo o con las vacas o vete a saber, ¿no? Y están ayudando a que la familia pueda tener lo básico, lo elemental para vivir, que es la comida. Ujú. Entonces, cuando no se cumplen las condiciones básicas, es difícil poder potenciar la inteligencia. Pero no hay que descartar que la inteligencia es incluso más importante que el otro, porque es la parte espiritual, es la dimensión Ujú. espiritual, ¿no? Sí hay que comer y es súper necesario. Es más, sin los nutrimentos necesarios no podemos ni siquiera llegar a desarrollar un cerebro orgánicamente que es condición para la inteligencia. Ujú. No es que el cerebro piense por él mismo, es que si no tenemos un cerebro bien desarrollado, pues las condiciones para que la inteligencia se dé también merman. Claro. Y por eso la educación, y ahora creo que nos estamos desviando de tema, Un pero poquito. la educación es necesaria al 100 o al 1000 Ujú. para todos. O sea, cuando vamos a un lugar en donde no hay gente que está educada y que está formada intelectualmente, no estamos ayudando a que la persona sea más humana. Claro. Y bueno, a lo mejor podríamos estarnos desviando un poquito del tema de la educación, pero volvemos a lo mismo. O sea, que la capacidad de la inteligencia de desarrollarla la tenemos todos. Sí, Muchas veces el contexto juega en nuestra contra o a nuestro favor, exacto. pero es algo elemental, ¿no? Para desarrollar. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo desarrollas tú tu inteligencia? O sea, cada uno de nosotros tiene las oportunidades para hacerlo, ¿verdad? Ujú. A veces una escuela primaria, secundaria, una prueba técnica, un bachillerato, la universidad, incluso más estudios. ¿Realmente las aprovechamos? ¿Queremos formar la inteligencia así como podríamos formar los músculos? Porque eso nos va a ayudar a ser más plenos. Hay que recordar que ser humanos es ser más plenos y no al revés. Claro, sí, no, ahí en eso estoy totalmente de acuerdo. Y creo que justo el ejemplo que dices, ¿no? O sea, así como nos enfocamos
en el bienestar físico, los músculos, el tipo de comida que comemos. También está toda esta parte que ya hablamos, el de reconocer las emociones y demás, pero también desarrollar este pensamiento crítico que nos ayuda, como dices tú, a ser más humanos. Y ahora que tocas este tema del pensamiento crítico, yo cada vez lo veo de verdad necesario en la sociedad. Sí. Y no es fácil llegar a eso. Es más, a veces nos entra tanta cosa, como ya lo dije antes, ¿verdad? Que nos vamos quedando y creyendo incluso noticias que son sumamente falsas por datos, por cultura, por conocimiento, por tal. Y no procesamos acá arriba, en la cabeza, lo que nos está llegando. Entonces, los sentidos sí cumplen su parte, pero la inteligencia es la que la tenemos medio dormida. Uh-huh. Y para eso es bueno empezar a activarla. De hecho, en el pensamiento crítico hay como 3 niveles. Hay uno primero que es el literal. Entonces yo te digo, bueno, aquí hay una noticia. Léela y dime qué es lo que dice. Es una especie de lectura de comprensión, ¿verdad? En donde tú me dices, pues dice esto y esto y esto y esto. Y entonces me estás transmitiendo aquello que ya pudiste retener por la inteligencia. Después del literal está el inferencial. Si yo te digo, bueno, no me digas nada más lo que está escrito, ¿qué vas deduciendo de ahí? Que no te diga nada más lo que está escrito. Sino que lo que vas deduciendo del texto. Ajá. Como que ya vas profundizando, o sea, implica un nivel crítico un poquito más profundo, ¿no? Sí. Más desarrollado, se podría decir. Como dirían coloquialmente, ¿no? O sea, necesitas echarle más cabeza, ¿no? O sea, Exactamente, o que el hámster gire la se rueda ponga... también, ¿no? Sí, sí, sí. Y el tercero, ya no es solamente que me digas lo que estaba escrito o que vayas infiriendo cosas, sino que lo critiques. Y creo que ahí es donde... Y bueno, en todos, ¿no? Pero que ahí es donde tenemos que apuntar, ¿no? Que Justo. seamos capaces Justo. de hacer esta crítica constructiva, ¿no? Que construya. Y la crítica constructiva o un pensamiento crítico aplica en todos los campos. Totalmente. ¿Verdad? Desde la política hasta la educación, hasta la religión, hasta lo que quieras. Porque cuestiona los porqués. Y se va entonces a las raíces. Y es cuando empezamos ahora sí a girar, ¿no? Sí, y pues, sin meternos mucho al tema de lo de las redes, pero justo en Netflix hay un documental de Cambridge Analytica, Sí. que fue una empresa británica que fue muy polémica, estuvo metida en todo el tema de Brexit y las elecciones de Trump y El etcétera. escándalo este. Ajá, pero justo lo que hacían era como targeteaban a la gente que ellos a través del... Me gustó esa palabra. Sí, literal. Bueno, etiquetaban, ¿no? Sí. O sea, eran como targets, eran a la gente que ellos veían como indecisa a través de sus likes, comentarios, Claro. que como que no los veían ni de un lado ni del otro. Sí. Y entonces se dedicaban a bombardearlos de información verídica o no para hacer que se inclinaran hacia un lado. Y digo este ejemplo porque entonces, si no tenemos este pensamiento crítico, esta capacidad de criticar, de cuestionar, pues creo que así podemos ir por la vida, ¿no? Lo que nos vayan diciendo por ahí me voy, pero luego me dicen Exacto. que mejor por acá y por allá me voy. ¿Y dónde queda esta, que después lo hablaremos, la voluntad, ¿no? Que después lo hablaremos. Y la libertad. Y la libertad de elección también. O sea, ¿hasta qué punto eres libre cuando te están llevando por el mismo río, ¿no? uh-huh. Y no sabes ni por qué, ni a dónde vas, ni de dónde viniste, cómo le estás haciendo. O sea, es simplemente vas con la corriente y sí es bien fácil que te pierdas. Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, a ver, entonces ya hablamos de lo que es la inteligencia, Sí. de lo importante que es, de que todos la podemos desarrollar para tener un pensamiento crítico. ¿Cómo la podemos desarrollar? Ahí está el quid, como dirían los latinos, ¿no? Ahí está el punto esencial. Sí, Pues no, mira, ¿para qué nos escuchan si no les damos el consejo práctico, ¿no? Pues para formar la inteligencia hay 2 condiciones que yo veo esenciales. Uh-huh. Uno es primero la atención. Y para la atención remito a todo el mundo al episodio del mindfulness, ¿no? Que es la plena atención del aquí y del ahora. Entonces, cuando uno logra estar atento, y yo creo que también por eso, así entre paréntesis, ha tomado tanta fuerza esta corriente, por lo mismo, porque uh-huh. te habilita, te capacita para tener más facilidad
de desarrollar también tu inteligencia, ¿verdad? Pero ya cierro. Sí, cerramos paréntesis. Sí, cerramos paréntesis. La atención. Y segundo punto, la reflexión, que no es nada más como tomar conciencia del momento presente, del aquí y del ahora, sino incluso de llevarlo a un análisis. Claro. El por qué, el cuándo, el cómo sucedió. O sea, son preguntas que en última instancia imprimen sentido. Cuando tú te empiezas a preguntar los porqués, pues empiezas a desarrollar la capacidad analítica y cuando eso se desarrolla, valga la redundancia, llegas a un crecimiento porque descubres cuál es el sentido. O sea, qué es lo que estás haciendo, el para qué. Claro. Y entonces, en la reflexión está el análisis y luego también la síntesis. Si con el análisis yo logro como desmenuzar los contenidos o un texto que me dan, una noticia, el periódico, lo que sea, ahora con la síntesis tengo que integrarlo todo, pero habiendo pasado por mí, ¿no? Es como la comida. Tú puedes comer, no sé, unos chetos o una hamburguesa, unas papas y todo entra. Y eso es como una especie de análisis, ¿no? Y cuando se sintetiza es en el estómago, que se vuelve nada más una masa por los ácidos y todo lo que sucede. Bueno, es lo mismo, lograr sintetizar las cosas que ya hemos analizado. Y eso es parte de la reflexión, habiendo tenido antes la atención. Entonces, eso es como la condición que yo veo necesaria para que la inteligencia pueda crecer, pueda desarrollarse. Y luego ya llegamos, ahora sí que a los medios. Bien sencillos. Uno es tener y desarrollar una estructura mental. Y ahí la verdad yo creo que tú estás haciendo un trabajo maravilloso también con los newsletters que estás enviando porque estás ayudando también a las personas a tener disciplina, no solamente a nivel pues eso, humano, sino también mental. O sea, el apuntar las cosas, el tener un calendario, el tener horarios concretos, ayuda bastante a que tengas orden en tu vida y ese orden te da una estructura mental capaz de analizar las cosas, de cribar aquello que no me sirve y de asimilar aquello que me conviene. Y el otro es un trabajo intelectual. ¿A qué me refiero? Estudio, clases, lecturas interesantes, TED Talks que te dejen también aprendizajes. O sea, son medios que yo creo que tenemos todos a nuestro alcance. Quizás no puedas estudiar ahorita en una universidad o incluso terminar tu preparatoria, pero sí puedes leer aquellas cosas que te sirvan para nutrir tu inteligencia. Y que incluso, digo, ahorita que hablábamos de las redes sociales y criticábamos, creo que también tiene muchos lados positivos. Hay varias páginas donde te dan certificados y diplomados gratuitos, edX, Coursera, o sea, las TED Talks. Hay demasiado contenido que literal está a un clic. Exactamente. O sea, y hay libros gratuitos que también puedes conseguir y te pueden formar. Fíjate, como un punto interesante, un ejemplo, hace mucho fue una peluquería y el señor que estaba ahí, muy sencillo, él muy humilde, me empezó a platicar del cubismo. Ok. Y del arte colonial y no sé qué, y realmente me dejó impactado. Total, termina de cortarme el cabello y le pregunto, ¿usted cómo sabe tantas cosas de estas? Bueno, me señala así a la derecha, tenía 5 libros. Y me dice, entre que llega un cliente y otro para cortarles el cabello, empiezo a leer. Dice, padre, he leído muchísimos libros en mi vida así. Llevo 40 años cortando el cabello. No, pues sí. O sea, el bagaje cultural de esta persona que ni siquiera acabó preparatoria porque tuvo que empezar a trabajar desde sus 16 años es tremendo. ¿Por qué él ha querido? Y es un ejemplazo de que el tiempo, entre comillas, de ocio lo está utilizando de una manera productiva y que después eso lo lleva a conectar con otras personas, como fue contigo, por ejemplo. Exactamente. Y eso es muy bueno verlo porque hace que él se humanice cada vez más. Claro. Y bueno, ya por último, los obstáculos, mencionarlos, pues está la irreflexión y eso se da bastante, pues ahora con las redes, ¿no? Con el WhatsApp, con los textos, incluso ya con la capacidad de borrar lo que mandamos porque nos arrepentimos y fuimos demasiado rápidos cuando mandamos un mensaje o qué sé yo. Bueno, ese proceso de irreflexión puede ser un obstáculo para formar la inteligencia. Otro es la disipación, el estar siempre hacia afuera y olvidarnos de nuestra interioridad. Y por último está la divagación, ¿no? O sea, el que voltea a ver una ardilla, voltea a ver un árbol, el sol, de repente una planta, el compañero que está por allá, y entonces no tiene ese proceso de atención plena que lo ayuda
a desarrollar la inteligencia. Claro. Sí, yo creo que con eso podríamos quedarnos, ¿no? O sea, ¿cómo lo aplicamos? ¿Cuáles son los obstáculos? Creo que al final, ¿por qué te compartimos todo esto? Lo compartimos porque, bueno, yo considero que es muy importante desarrollar una inteligencia no solo de razón, sino también de sentimientos, o sea, ambos. Y una inteligencia que no sea solo de medios, sino también de fines, ¿no? Porque si utilizamos la inteligencia a nuestro favor, es algo increíble, como lo decías tú, para relacionarnos con las personas, para mantenernos saludables, para ser más humanos. Entonces, aventémonos a desarrollarla, ¿no? Exactamente. Y juégatela. O sea, si en este momento tienes tiempo, quizás porque estás jubilado, quizás porque no puedes pagar un colegio, quizás porque lo que sea, aprovecha. Hay muchísimas cosas gratuitas que pueden ayudarte a formar tu inteligencia cada vez más. Y bueno, con eso terminamos. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Yo estoy como @pmiguelguerra. Yo como Rod G. Puerta. Y si les gustó este episodio, les pedimos por favor nos den su like en Apple Podcast, nos pongan su review y nos sigan en Spotify y de pasada nos compartan en sus redes. Así es, y ya saben que también está en YouTube para que puedan tener ahí la temporada completa. Listo, nos vemos. Buenas noches.